apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Así es que vamos a arrancar, vamos a leer un par de versículos y vamos a ir avanzando en el estudio. Espero en el Señor que podamos llegar a avanzar a alrededor de 15 versículos, si Dios nos los permite, llegar hasta el 50, y de ahí para allá pues que lo vamos a dejar para el próximo, porque justo donde nosotros vamos a llegar, el último versículo que vamos a leer, Dios mediante, habla sobre el arrebatamiento. Ahora lo que vamos a hacer y lo que Pablo hace en Primera de Corintios y en esta porción que nosotros vamos a estudiar ahora es que hace una comparación de los cuerpos, del cuerpo resucitado y el cuerpo que aún no ha resucitado. ¿Cómo será? Porque Pablo está respondiendo preguntas de los creyentes en Corinto que estaban teniendo problemas con la resurrección de los cristianos. Así es que vamos a comenzar, vamos a leer un par de versículos y vamos a empezar a explicarlo. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 35 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amados hermanos, fíjense que el apóstol Pablo, como hemos visto en los miércoles anteriores, está tratando el tema en el capítulo 15 de la resurrección. Y el problema que se presentaba en la carta que le habían mandado al apóstol Pablo es que los creyentes de Corinto estaban teniendo dudas, no de la resurrección del Señor Jesucristo, sino que estaban teniendo dudas de la resurrección del creyente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto en su mayoría no era judía, sino que venían eran su gran mayoría gentiles y estaban metidos en la filosofía griega. Y entonces los griegos eran del pensar que el cuerpo era por sí solo malo, ¿verdad? En esencia era malo. En cambio, lo espiritual era bueno. Entonces, si mi cuerpo es malo y es intrínsecamente malo, es la palabra que vamos a decir, es decir, que es malo en sí mismo y todo lo que haga es malo. Por eso es que muchos creían que Cristo no había tomado un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es malo, sino que algo parecido. Pero la Biblia dice que sí se humanó, sí tomó un cuerpo, se encarnó, dice la Escritura. Entonces, Pablo les está enseñando que Cristo sí resucitó, como ya lo saben todos, y si Cristo resucitó, los creyentes también vamos a resucitar. Si los creyentes no resucitan, Cristo tampoco resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó. Y de la misma manera que dijo que iba a resucitar y resucitó, también Cristo dijo que los creyentes iban a resucitar. Entonces, si Cristo resucitó, y fue cierto lo que dijo, también lo será que los creyentes van a resucitar. Es decir, una cosa no puede ser sin la otra, ¿verdad? Porque Dios cumple lo que dice, cumple lo que promete. Entonces, el apóstol Pablo les dice, y una de las consecuencias, pues, que los muertos no resucitan, Pablo les dice, no hombre, mire, yo batallé con fieras en Éfeso por el evangelio, pero si los muertos no resucitan, todo lo que hice fue totalmente en vano, no sirve de nada, guardar la ley, guardar el evangelio, vivir como creyentes, hacer caso a la palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los muertos no resucitan, y si los muertos no resucitan, quiere decir que yo no voy a ser juzgado y que todavía me mantengo en mis pecados. Y si yo me mantengo en mis pecados, pues tienen razón este mundo carnal, hedonista,
que hace todo lo posible por no obtener ningún dolor y por el contrario quiere llenarse de placer, tiene razón de hacerlo porque después de esta vida no hay nada más. Entonces dice Pablo, y aquí vea lo que dice el versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué me sirvió? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y si usted se recuerda, vimos de dónde fue tomado esto y esto es allá en Isaías porque el Señor estaba reconviniendo al pueblo porque les dije, ustedes por lo que hicieron deberían de llorar, deberían de estar en ayuno, deberían estar en oración y los encuentro en fiesta. Por eso es que no los voy a perdonar este pecado que ustedes cometieron. Entonces, y si Dios no los castigaba, no importaba lo que dijera, ¿verdad? No importa las amenazas si no se van a cumplir. No importa la cara de enojado del papá si nunca castiga a sus hijos. No importa que diga que se suba la pena de un delito si no se va a llevar a cabo la pena. Los bandidos, los malvados, el que delinque lo va a hacer sin importar. Si no hacen nada, después me van a perdonar. Entonces, de la misma manera, si los muertos no resucitan, Pablo dice, no, sigamos tomando y viviendo y dándole gusto al cuerpo porque los muertos no resucitan. Y entonces Pablo les dice, oiga esto, retrocedí un par de versículos para poder entrar en el punto. Versículo 33, no erréis, es decir, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí estamos hablando, amados hermanos, que la doctrina se pierde cuando escuchamos a alguien que le está dando mala doctrina. Y aquí vimos que la palabra conversaciones, las malas conversaciones viene de la palabra homilía, que es un pequeño sermón. Entonces aquí podemos ver que Pablo estaba molesto porque los corintios estaban prestando sus oídos a malas enseñanzas. Y esas malas enseñanzas de personas que quizás eran carismáticos, les parecían sabios, entonces esas malas enseñanzas pues estaban corrompiendo la enseñanza correcta. Y entonces dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice el versículo 34, oiga esto, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces Pablo les está diciendo, no, pongan atención, le dice a los líderes a quienes le mandaron la carta, pongan atención, esfuércense más, esfuércense debidamente y ya no pequen y ya corrijan a las personas, porque cuando hay un mal evangelio, porque cuando hay una mala enseñanza, por ejemplo, Dios te va a bendecir, y no importa que estés en pecado, solo ofrenda y Dios te va a bendecir. Ese es un mal evangelio. Eso no es lo que Dios dice. Entonces, las personas no logran conocer a Dios, no logran conocer el carácter de Dios, y al no conocer a Dios, amados hermanos, tampoco conocen la salvación. Y por eso es que Pablo aquí les está diciendo, porque algunos no conocen a Dios, y le dice a los líderes, para vergüenza vuestra lo digo. Y entonces Pablo continúa con los errores que estaba teniendo la iglesia de Corinto. Entonces, como les decía al principio, les decían ellos, ¿y para qué vamos a rescatar el cuerpo si el cuerpo es mal, hombre? Dejemos el cuerpo allí y solo vivamos en el espíritu. Pero la cuestión es que Cristo vino a traer su cuerpo. Cristo resucitó. Y entonces nosotros... Y él nos mostró cómo iba a ser nuestra resurrección con su resurrección. Entonces Cristo vino a traer su cuerpo, entonces nosotros vamos a venir a traer nuestro cuerpo. Entonces la pregunta era, digamos que vale la pena traer el cuerpo. Dice, oiga esto, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, son aquellas preguntas que hace una persona que no está interesada en aprender, sino que está poniendo trampas, ¿verdad? Está poniendo estorbos para que el que está enseñando no lo logre hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo pues es experto en esto, ¿verdad? Y entonces le dice y comienza las dos preguntas en, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo
explica principalmente la segunda. La primera pregunta la trata un poquito, pero la comienza a explicar más después del versículo 50, que lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces las dos preguntas es, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y entonces Pablo comienza a decirles. Mire qué molesto Pablo por la pregunta, porque les dice necio, necio. Ya el Señor Jesucristo había enseñado que el que le dijera necio a su hermano estaba expuesto a las llamas del infierno. Pero aquí estaba hablando con personas que estaban corrompiendo la enseñanza. Entonces les dice necios, tontos, o sea, no están poniendo atención, no se están centrando en la enseñanza. Y entonces dice, versículo 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Aquí hace una comparación Pablo. Oiga esto. Y todas las personas que estaban escuchando, ellos estaban recibiendo una enseñanza que era muy práctica y entendible para ellos, porque todos estaban bien sujetos a la vida agrícola. Entonces, el que se siembra, normalmente se siembra una semilla. Y cuando se siembra una semilla, no se espera que surja una semilla, ¿verdad? Entonces, sino que por el contrario, cuando se siembra la semilla, es necesario que la semilla muera. Y prácticamente la semilla se transforme y casi se desvanezca, casi desaparezca. Entonces, porque cuando usted ve lo que antes fue la semilla, comienza a echar raíces, comienza a echar ramas, etcétera, tallos, etcétera. Y entonces usted ve algo completamente diferente. Entonces la semilla no se vivifica, la semilla tiene primero que morir. El Señor Jesucristo tuvo que morir primero para resucitar. Entonces aquí lo que le está diciendo, el cuerpo que tú estás sembrando en la muerte, es decir, el cuerpo que se va a enterrar, no es el mismo que va a ser levantado. No tendrá la misma naturaleza. Seremos completamente diferentes. Y lo interesante, y vamos a ver más adelante, que a pesar de que nuestra estructura molecular, yo no sé, no soy científico ni nada que se le parezca, pero seremos completamente diferentes, pero la gente nos va a identificar. Es decir, que habrá un seguimiento, ¿verdad? La gente podrá entender que lo que se levantó, lo que se levante, seremos nosotros, nos van a ubicar correctamente, porque tiene que haber una consecución del cuerpo que murió y el cuerpo que resucitó. Somos la misma persona y la resurrección es un testimonio de la palabra de Dios también. Entonces dice, versículo 37, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino, se lo pongo en su pantalla, el versículo 37. Lo que siembras, la semilla, por supuesto, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, no, lo que se introduce en la tierra no es el cuerpo transformado, sino que es la semilla. En este caso, lo que se siembra es una manera de decir muerte, de lo que se entierra, y nosotros enterramos a nuestros seres queridos cuando fallecen. Y es bien duro, es bien difícil, ¿verdad? Cuando enterramos a un ser querido, pero por eso debemos de tener esto presente, porque eso que nosotros enterramos, el depósito donde estaba nuestro ser querido, es decir, el cuerpo de nuestro ser querido, va a ser levantado, pero no ese mismo cuerpo con la misma estructura, sino que será totalmente diferente, pero de alguna manera nosotros lo vamos a reconocer. Cuando usted se recuerda que el Señor Jesucristo resucitó, cuando lo vieron, lo conocieron. Pero el Señor Jesucristo no tenía las mismas limitaciones que sí tenía cuando estaba previo a la resurrección. El Señor, para llegar a un lugar tenía que caminar.
¿verdad? El Señor tenía sed, pero después, oiga esto, después de la resurrección, el Señor no tenía limitaciones de distancia, no tenía limitaciones de tiempo, en lugares que estaban completamente cerrados, Él podía entrar sin abrir, porque su cuerpo, su nuevo cuerpo, el cuerpo ya resucitado, se lo permitía. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner atención. Nuestro cuerpo, amados hermanos, va a ser transformado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo estoy convencido, completamente convencido, que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Pablo sabía eso. Recuerda que Pablo fue transportado hasta el tercer cielo. ¿Qué cosas habrá visto? El apóstol Pablo pudo ver a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor lo botó, lo tiró al suelo en la conversión, ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo vio al Señor Jesucristo y Pablo fue enseñado por el Señor Jesucristo. Entonces Pablo pudo contemplar un montón de situaciones que nosotros no las pudimos ver, pero las creemos por fe. Entonces, versículo 38, oiga esto, pero volvamos al 37 para agarrar el hilo. Versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano, en este caso sería nuestro cuerpo. Versículo 38, pero Dios, oiga esto, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Oiga esto, por favor. Dios hace como Él quiere. Y nos dio el cuerpo que Él quiso como Él quiso. Pero cuando nosotros muramos, de la misma manera que Él nos dio un cuerpo que era temporal, cuando vengamos a la vida en un cuerpo que es eterno, que será eterno, Él mismo nos va a dar la forma, Él mismo nos va a dar la estructura que Él quiera, pero no seremos iguales. No será un cuerpo que se le ha vuelto a dar vida, sino que seremos totalmente diferentes, pero yo no sé cómo explicarle para que usted pueda entender que va a ser otro cuerpo, otra estructura, pero la gente lo va a reconocer a usted. O sea, nuestra alma va a estar allí. Seremos lo que somos por dentro. Oiga, porque el creyente ya fue redimido espiritualmente, pero su cuerpo físico todavía no. Eso va a ser en la resurrección, cuando seamos glorificados. Entonces, vea lo que dice el versículo 39. Espero en el Señor, amados hermanos, que no esté complicando lo que Pablo presenta fácil. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. O sea, ¿por qué Pablo habla de esto? ¿Verdad? Porque nos está explicando que lo que Dios va a hacer de transformar nuestra carne, nuestra esencia física, Dios la va a cambiar en algo diferente. Dios ya hace eso, no que la cambia, sino que ha dado diferentes tipos de carne. Entonces, así como Pablo dice, la carne de los peces es de una forma, la carne de las bestias es de una forma, la carne de los seres humanos es de una forma. O sea, el cuerpo que tenemos es de una manera que Dios dijo que debía ser. Nosotros no tenemos branquias, tenemos pulmones, respiramos por nuestra nariz, necesitamos aire, los peces no. Eso Dios ya lo determinó. Entonces, si Dios ya aquí determina que dos cuerpos que viven de la misma tierra, en la misma tierra, que venimos de la tierra, sean totalmente diferentes, pues de la misma manera Dios va a hacer que nuestro cuerpo sea diferente. Imagínense los pajaritos. Qué increíble, qué hermosos son. Algunos son de muchos colores y vuelan, ¿verdad? Ve el colibrí, cuántas veces sacude sus pequeñas alas. Es increíble. Fue tomado de la tierra al igual que nosotros. Entonces, amados hermanos, pero somos sumamente diferentes. Entonces, igual va a ser el cuerpo que se entierra, el cuerpo que muere y se ha enterrado, pero el cuerpo que Dios levante, Dios le va a dar una estructura totalmente diferente. Entonces dice el versículo 40, y ponga atención a esto, dice, oiga, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales,
pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. De repente cuando leemos celestiales, terrenales, nos sentimos bien, eso está bien difícil, pero no, porque viene de hacer la comparación. Uno es el cuerpo de los peces, uno es el cuerpo de las bestias, otro es el cuerpo de los hombres. Entonces, de la misma manera como aquí los terrenales somos diferentes, también los terrenales y los celestiales son diferentes. Yo nunca he visto un ángel. Pero en las narraciones que la Biblia hace de los ángeles, donde aparece en Ezequiel cómo eran los ángeles, en el Antiguo Testamento aparecen varias narraciones de los ángeles en cuanto a poder, en cuanto a todo lo que ellos hacen. Somos incomparables, o sea, somos demasiado pequeños nosotros a la par de los ángeles. Entonces es fácil entender que uno es el que vive en la tierra y que depende de la tierra y está sujeto a la tierra, y otro es el que está en la vida celestial, sujeto a la vida celestial. Somos totalmente diferentes. Entonces, cuando nos entierren, van a enterrar un cuerpo terrenal, pero cuando nos levanten, ese cuerpo terrenal va a ser transformado en un cuerpo celestial. Esto, amados hermanos, esto es increíble. Y si el creyente pusiese un poquito de atención a todo lo que viene para su vida, amados, dejaríamos de amar tanto las cosas materiales, porque vienen cosas espirituales que serán mejores, y estas cosas materiales, al igual que nuestro cuerpo, es temporal, y las celestiales serán eternas. Todo lo que hay en el universo físico, absolutamente todo es temporal. Aún las estrellas, aunque puedan vivir el tiempo que dicen los científicos que viven, pero son temporales. Entonces dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero oiga esto, por favor. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿A qué se refiere con gloria? Se refiere a su estructura, a su apariencia. Amados, mire, cuando habla de la gloria de Dios, dice la Escritura que nosotros no podemos estar frente a la gloria de Dios, porque su misma gloria irradia tanto poder, irradia tanto lo que Él es, que destruiría a cualquier ser humano que pudiese estar delante de Dios. ¿Se recuerda cómo Moisés le dijo, no me vas a ver, porque nadie puede ver mi gloria y vivir? Entonces, inclusive los ángeles en la descripción bíblica, que dice que tenían 6 alas, con unas cubrían su rostro, con otros cubrían sus pies y con las otras volaban. Ellos, a pesar de que eran seres celestiales, cubrían su rostro por la gloria de Dios. Entonces, una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria nuestra de los terrenales. Por más que usted se quiera cuidar su cuerpo es finito, es temporal y se lo van a comer los gusanos, mi querido hermano. Pero no se preocupe, porque ese cuerpo va a ser transformado. ¿Y cómo será que va a ser transformado? ¿Y qué pasa con aquellos cuerpos que se murieron, que se perdieron en el mar? ¿Qué pasa con aquellas personas que van a ser, que son incinerados, ¿verdad? Que son, ¿cómo se llama? Que son quemados. Entonces mucha gente dice, no hay que hacerlo, porque entonces ¿en qué cuerpo va a ser transformado? Amados, ¿será tan difícil para Dios? La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, y después dice no hay nada difícil para Dios. ¿Será más difícil para Dios crear el sol que transformar algo que fue consumido por el fuego, volverlo a la vida? Para Dios, ¿qué será más difícil? Pues ninguna de las dos cosas es difícil, porque Dios es todopoderoso, todo lo puede. Entonces, cuando creman a una persona, no lo están sacando de la esfera divina, no lo están sacando del poder de Dios. No hay ninguna imposibilidad, oiga esto, que Dios pueda tener, porque eso no pega. Imposible y Dios no pueden ir juntos. Entonces el creyente va a ser levantado porque el Señor dijo que va a ser levantado. Entonces dice, una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y vea lo que dice el versículo 41.
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Es decir, que son diferentes las estrellas en apariencia, algunas son diferentes en estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede imaginar cuántos millones y miles de millones de estrellas hay en el universo, y estamos hablando de estrellas. Nuestro propio Sol es una estrella y no es la más grande, ni por cerca es la más grande, es pequeña delante de otras. Entonces, cada estrella tiene su propia gloria, su propia apariencia. Entonces, si Dios pudo darle tanta diversidad de gloria a toda su creación, ¿cómo cree que puede ser difícil que Dios nos dé algo diferente y especial a sus hijos, aquellos que hemos creído en Él? Y amados hermanos, mire, no sé cómo va a ser. Mi padre ya pasó a la presencia del Señor, ya está con papá ya en el cielo. Mi papá está con su verdadero papá en el cielo, pero Él va a venir a traer su cuerpo. Si yo estoy vivo, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, y van a ser los muertos en Cristo, van a resucitar. Y luego dice, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Es decir, que voy a ver cuando mi papá se levante, cuando Dios levante su cuerpo. No va a levantar el cuerpo que fue enterrado, que mi papá, allá ya una persona de mucha edad. Amados hermanos, voy a ver un hombre fuerte, levantado, con una estructura diferente, con un cuerpo eterno, con una gloria diferente, pero yo voy a conocer a mi papá. Y si acaso yo he fallecido y mis hijos, que también son cristianos, están presentes, están vivos, ellos van a ver a su papá levantado y me van a ver y me van a identificar. Y ahora nosotros estamos tan clavados en cositas materiales, en cosas de aquí, que se nos olvida la bendición que es para cada uno de nosotros. Y vea lo que dice el versículo 42, por favor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Oiga esto, nuestro cuerpo se corrompe. Amados, yo recuerdo mi cuerpo cuando yo tenía 18, 20, 25, 30, 35 años. Ay, yo me acuerdo bien. Yo jugaba baloncesto y lo jugué algún tiempo después. Ahora, amados, de baloncesto solo la televisión. Pero mi cuerpo, yo puedo testificar que mi cuerpo se transforma con los años. Y yo quisiera decir, ¿verdad?, que mi cuerpo se está transformando para bien. No, está transformando para alistarse, para ser enterrado, así como el suyo. Por más que usted pase todos los días en el gimnasio, ese cuerpo se va a morir, pero lo van a enterrar. Y si usted no es creyente, usted va a tener parte en la segunda resurrección, cuando el mar y la tierra van a dar sus muertos, el Hades va a dar sus muertos y van a ser levantados a condenación. Pero si usted es creyente, vamos a ser levantados. Somos ahora enterrados en corrupción, cuerpos que se corrompen, y vamos a ser levantados en cuerpos en incorrupción, cuerpos eternos que nunca, nunca, jamás se van a corromper. Entonces dice el versículo 43, oiga esto. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amados, nuestros cuerpos, desde el pecado de Adán y Eva, generan vergüenza. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado y el pecado produce vergüenza. Cuando el Señor apareció en el huerto y le dijo a Adán, ¿dónde está? Adán estaba escondido y le dijo, tuve miedo cuando tú viniste. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Pecaste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste el fruto prohibido? Sí. Y entonces vino la maldición. Entonces, nuestros cuerpos llenos de pecado nos deshonran, nos dan vergüenza. Pero el cuerpo que sea levantado, amados hermanos, no tendrá ni deshonra, ni vergüenza, ni debilidad, sino que va a ser levantado en una gloria llena de poder.
Ese es el cuerpo del creyente que va a resucitar. Ahora, todos los creyentes vamos a resucitar, por supuesto. Versículo 44, oiga lo que dice. Se siembra cuerpo animal, oiga. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Por qué dice animal? Porque pertenecemos a la tierra. Nuestros cuerpos pertenecen al mundo, a este mundo, al reino animal. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, pero cuando resucitemos, que no van a resucitar los perros, que no van a resucitar los gatos, que no van a resucitar solo los creyentes, solo los hombres, o sea, solo los seres humanos, mejor dicho, que hayamos creído en el Señor. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, todo esto que está hablando Pablo es únicamente para mostrar que que el cuerpo recuerda las dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo va a resucitar? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Y con qué cuerpo vamos a resucitar? Todo lo que Pablo está diciendo aquí es para enseñar eso, ¿verdad? El cuerpo humano va a ser enterrado o va a morir y luego Dios lo va a levantar. Y va a levantar un cuerpo totalmente diferente. Versículo 45, ya casi llegamos al final. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Esto es precioso, amados hermanos, porque nuestro padre, Adán, el padre de todos los seres humanos, pues fue hecho sin pecado. Entonces la Biblia dice que cuando Dios le dio el hálito de vida, lo hizo alma viviente, recibió la vida de Dios con el poder de trasladar su vida a los seres humanos que iban a ir naciendo. Es decir, Él tenía en el ser humano, su propia semilla. De ahí viene la palabra semen. Entonces dice, fue hecho el primer hombre alma viviente. Sí, la unión de Adán y Eva vinieron sus hijos. Sin embargo, este postrer Adán, que lo dice Romanos que Jesucristo es el postrer Adán, es un espíritu vivificante, es un espíritu que da resurrección. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy, dijo el Señor Jesucristo, la resurrección. En Él está el poder de la resurrección, así como estuvo el poder de la creación, así como Dios hizo esta creación tan variada, tan increíble, así con ese mismo poder Dios nos va a levantar de la tumba, porque Cristo es el Adán vivificante. Entonces, versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Recuerde, el Señor Jesucristo tuvo que morir para resucitar y tener aquí un cuerpo que no se sujetara, que prevaleciera a todos los elementos naturales. Así nosotros, lo espiritual no es primero. Nacimos, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces nacimos en pecado, vivimos como hombres pecadores, conocimos al Señor Jesucristo. Primero, espiritualmente nacimos de nuevo por dentro, pero el cuerpo debe morir para que sea transformado en un cuerpo diferente. Entonces dice el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Entonces, Adán era de la tierra, provenía de la tierra, del polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces, eso era Adán. Nació Adán. Adán al morir va a la tierra, era terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, no habla de nosotros espiritualmente, sino que habla del Señor Jesucristo.
no es de la tierra, sino que es del cielo. De ahí es donde vino. Él mismo dijo, nadie puede ir ahí arriba, sino el que bajó de arriba. Entonces dice el versículo 48. Solo estamos a 2 versículos de terminar. ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Oiga esto, que el versículo anterior está hablando de el espiritual que vino del cielo. Pero aquí dice, el celestial, como el celestial, tales son los celestiales. Ahí nos incluye a nosotros. Vuelvo a poner el versículo, por favor. Y desde el 47, mire cómo dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y luego dice el 48, ¿cuál el terrenal? Tales son los terrenales. Así como Adán, sus hijos eran de la tierra. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Cual Cristo es celestial, nosotros seremos del cielo. Y dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué precioso, amados hermanos. Qué precioso, así como Cristo fue transformado y resucitado su cuerpo, así nuestro cuerpo, nosotros vamos a traer por completo la imagen del Señor Jesucristo. Así como a Él le pasó, a nosotros nos va a pasar también. Por eso, amados hermanos, lo mejor que alguien puede hacer es rendir su vida al Señor Jesucristo. Si no, pues nos quedamos con los ojos puestos en lo terrenal y vamos a volver a la tierra, porque de la tierra fuimos tomados. Y un día vamos a ser levantados para condenación eterna, los que no han creído. Pero los que hemos creído, un día vamos a ser enterrados, es cierto, vamos a morir, nuestro espíritu irá al Señor. Luego vamos a venir a traer nuestro cuerpo y Cristo nos va a levantar. Y vamos a tener un cuerpo estructuralmente totalmente diferente. Y tendremos con capacidades diferentes y seremos eternos y podremos ver con nuestros ojos al Señor. Y terminemos en el versículo 50, dice así, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amados, este versículo 50 es el preludio al siguiente tema. Porque estamos viendo el cuerpo natural, animal, terrenal, comparado con el cuerpo espiritual celestial. Eso es lo que hemos visto ahora. Pero a partir de aquí, amados hermanos, habla de que carne y sangre, es decir, algo de corrupción, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Ya habla, amados hermanos, del reino de Dios, porque dice la Escritura que va a sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos arrebatados. Y ese es el tema de la próxima semana. Prácticamente vamos a ver y vamos a comparar los dos textos que nos hablan sobre el arrebatamiento, que es 1 Corintios 15 del 50 en adelante y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 17. Vamos a desenmarañar ahí un montón de conceptos que nos van a ayudar a entender cómo va a ser esa belleza cuando llegue el momento de que usted y yo seamos levantados y nos vayamos a la presencia del Señor. Y dice la Escritura que nunca jamás nos vamos a separar de Él. Aleluya, amados hermanos. Es un tema increíble. Es un tema que transforma el corazón de cualquiera. Oiga, de cualquiera que haya creído en Cristo. Ahora, y por eso tengo que preguntarle a usted, ¿ha creído usted en Cristo? ¿Ha dependido usted de Cristo? ¿Le ha entregado su corazón y está toda su esperanza puesta en el Señor? Si eso no es así, esta noche podemos arreglar ese asunto. Ríndase al Señor, ríndase de todo corazón al Señor y Dios puede salvarle hoy, transformar su vida para que cuando nosotros muramos,
no nos quedemos en la tumba ni vayamos al infierno, sino que seamos levantados al cielo y un día vengamos a traer nuestro cuerpo y vamos a ser transformados por completo. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe y Dios les salvará. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Estuvo con usted Pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Estos temas a mí me fascinan, amados. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.